Bueno, ahora dentro del módulo de lo que es este sistema nervioso central, vamos a ver lo que es emergencias en psiquiatría. Bueno, los pacientes que entran de esta definición de emergencia en psiquiatría son los que están experimentando cambios graves del estado de ánimo o de los pensamientos de la conducta, que incluso puede ser como efecto adverso de algún medicamento, pero que son efectos que pueden ser fatales y que necesitan una evaluación y un tratamiento urgente. ¿Por qué decimos fatales? Porque puede ser que sea una amenaza para sí mismo o una amenaza para otro. Estos son los dos carriles en los cuales tenemos que diferenciar que esa emergencia en psiquiatría se puede llegar a manifestar. Bueno, amenaza para sí mismo es que no puede ejercer su autocuidado, ¿no? El paciente se abandona y lo más común son las conductas suicidas, ¿no? Particularmente pueden ser trastornos psicóticos, por alguna demencia, esto un cuadro degenerativo, que habitualmente pasa por la edad, o el abuso de sustancias que, bueno, por supuesto llevan a que el paciente no se alimente, no tenga una adecuada vestimenta, bueno, ve alterada su propia imagen y por eso el abandono a sí mismo. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo para los casos de pacientes con tendencias suicidas? Bueno, primero, estar desesperado con una angustia muy marcada o trastornos del pánico, un alto grado de tristeza, soledad o el diagnóstico de depresión mayor, que es un cuadro psicótico, este, que esto se lo comunica a otras personas, su idea de suicidarse, que su condición clínica vaya empeorando, abandonándose, que tenga recientemente algún trauma importante del ámbito eh, del afecto, como puede ser una pérdida de una relación amorosa, que esté bajo la intoxicación con alcohol o drogas, que haya iniciado o haya interrumpido alguna medicación psiquiátrica, o que empieza a mejorar alguien que está con un cuadro muy deprimido y mejora habitualmente como maniobras de distracción, algunos cuadros psicóticos, en especial cuando se acompañan de alucinaciones o de voces que le dicen lo que tiene que hacer, y que haya tenido intentos previos. Y cuando hablamos de amenaza para otros, bueno, pacientes que representan una amenaza, incluyendo los que son activamente violentos, los que parecen beligerantes y hostiles, que puede ser que sean hostiles con el resto de las personas y no con el equipo de salud, y los que parecen amenazador, sí, a los equipos de salud, al examinador, con una clara expresión de intentar dañar. Cuando tenemos un paciente agresivo y violento, a menudo son dentro del contexto de un cuadro psicótico o tienen algún diagnóstico previo de abuso de sustancias, de esquizofrenia, algún trastorno psicótico breve. Y otras causas, bueno, trastornos físicos que producen delirio agudo, entre ellos el trastorno encefálico crónico, paciente con demencia, o la intoxicación con algunas sustancias, sobre todo metanfetaminas, cocaína o el MDMA, que es el éxtasis. Lo que nunca tenemos que dejar de lado es que estos cuadros de manifestación psiquiátrica correspondan a un cuadro orgánico, o sea, un trastorno físico, un trastorno metabólico o un trastorno hormonal. Incluso aunque el paciente tenga un diagnóstico previo de un cuadro psiquiátrico o que esté bajo el abuso de alcohol. Como los pacientes habitualmente que están en estos estados, difícilmente podamos sacar algún dato que nos pueda brindar, tenemos que recurrir al entorno, ¿no? Familiares, amigos, como para ver los antecedentes o las historias clínicas de, de sucesos previos, ¿no?
Cuando tenemos este tipo de casos, lo que tenemos que hacer es tratar de contener al paciente e inmovilizarlo. ¿Cómo se hace la inmovilización de un paciente bajo efectos de un cuadro psiquiátrico? Bueno, se puede hacer por métodos físicos de contención o por métodos farmacológicos, o combinando ambos elementos. Sobre todo porque es fundamental tener una contención para poder evaluar si no hay algo orgánico por debajo de ese cuadro. Entonces tenemos que pensar en maniobras para poder desactivar esa situación. Primero, siempre tratar de tener una conexión con el paciente verbal en un lugar calmo, sacarlo de la situación que pueda estar siendo gatillo de la descompensación psiquiátrica. Por ejemplo, en el entorno familiar, si no es continente, uno tiene que retirarlo para poder tratar de indagar. Eh, por supuesto, retirar cualquier tipo de objeto peligroso que tenga a mano, cuchillo, un arma, lo que sea. Eh, Siempre empatizar con el paciente, mostrando preocupación y por lo que relata como síntomas, ¿no? Nunca desestimar o ningunear algo que puede estar diciendo un paciente bajo una emoción violenta, ¿no? Eh, Incluso responder de manera confidente aunque compasiva, ¿no? Y siempre plantear esto de que el problema se puede resolver, cómo le gustaría a él que se resuelva el problema o qué piensa él que es lo que está padeciendo y cómo lo podríamos solucionar. Hay cuestiones que son contraproducentes y actitudes que nunca debemos tomar, que es como cuestionar la validez de lo que nos está planteando como un problema, ¿no? Y mucho menos amenazar al paciente, ¿no? Si no te calmás, llamo a la policía. Bueno, eso por supuesto va a hacer que el paciente se pueda violentar más y pueda generar una inseguridad en el equipo. O hablar de manera condescendiente tampoco, ¿no? No tenemos que apoyar ningún tipo de iniciativa del paciente violento. Eh, y tampoco engañarlo, ¿no? Tampoco engañarlo yendo con la jeringa atrás de la espalda, tratando de acercarnos para inyectarlo, ¿no? Porque eso también puede violentarlo aún más. Nunca debemos entrar solos a los domicilios, siempre acompañados de las fuerzas policiales, incluso todo el equipo debe bajar para que ningún miembro del equipo de salud se quede a solas con el violento, ¿no? Eh, Siempre las evaluaciones en compañía, por una cuestión de seguridad y por una cuestión de también tener un testigo sobre el cuadro de excitación que pueda llegar a tener. Tener una puerta a mano como vía de escape y tomar siempre seriamente cualquier tipo de amenaza verbal. Si el paciente me dice, te voy a clavar un cuchillo, bueno, hay que tomarlo en serio y no ningunearlo y decir, nada, ¿qué me va a clavar un cuchillo? Porque puede terminar mal. Y mucho menos ironizar o menoscabar o burlarse de la situación, ¿no? La contención física, si bien siempre estuvo controvertida porque eh, tiene mucho que ver con pasar sobre algunos derechos del paciente, ¿no? Pero bueno, en estos estados en los cuales hay, como dijimos al principio, amenaza para sí o para terceros, si es la vía que nos queda, tenemos que utilizarla. Y se hace, bueno, mediante contenciones protocolizadas, ¿no? Nunca utilizar estos medios como castigo hacia el paciente, ¿no? Como te pusiste violento, te voy a atar. Esto de atar los pacientes con sogas, ¿no? Que lastiman, cosas que ya, por supuesto, están en desuso. Generalmente en los hospitales tenemos las UAP, que son las unidades de atención en crisis, que vienen con camillas y con sujeciones preparadas para que no lastimen al paciente. Eh, Tenemos que tener en cuenta que las sujeciones se hacen en las muñecas y en los tobillos, que no se fijan al marco de la cama ni a las barandas,
puede hacer que el paciente quede estrangulado. Por supuesto, nunca aplicar alrededor del cuello o en las regiones del tórax, que puede evitar la normal ventilación, y vigilarlo continuamente. Acá algunos ejemplos de sujeciones. Fíjense que en todas se trata de tener sistemas acolchados para no lastimar. Bueno, la última es la clásica de vendajes con apósitos que no son recomendables en absoluto. Y lo otro que recién les remarcaba es que tener en cuenta de cómo se sujeta, que no sea cosa que el paciente termine estrangulado, como esta lamentable foto, ¿no? El paciente queda estrangulado por las sujeciones y fallece. Y estas habitaciones con aislamientos acolchados, que por ahí las vemos en algunas películas, por supuesto que casi prácticamente no existen. Este, parecían más lugares de castigo que de contención, ¿no? Y con respecto a la contención farmacológica, tenemos dos grandes grupos de fármacos, que son, bueno, las benzodiazepinas, que ya las vimos con convulsiones, y los antipsicóticos. Habitualmente, si bien las dosis están bien delimitadas por peso, uno va titulando, ¿no? Titular la dosis quiere decir que uno toma la dosis máxima, por ejemplo, 10, pongamos como un número X, 10. Yo aplico 5 y veo si surge el efecto que estoy deseando y termino ahí, para no aumentar la posibilidad de efectos adversos. Siempre se prefiere la vía intravascular a se prefiere la vía intravenosa a la vía intramuscular, porque la vía intramuscular generalmente la absorción es más errática, tarda más tiempo, pero bueno, si no se logra poner una vía endovenosa, recurrimos a la aplicación intramuscular. Ambas clases de fármacos, benzodiazepina y antipsicóticos, son sedantes, son eficaces para pacientes agitados y violentos. Y bueno, hay algunas preferencias, por ejemplo, las benzodiazepinas en agentes para calmar a personas que están con agentes estimulantes, o sea que están con efectos de alcohol y drogas, o abstinencia de los mismos, y los antipsicóticos para exacerbaciones claras de estados mentales conocidos como una esquizofrenia y una psicosis. Por supuesto que ambos se pueden combinar y los efectos se potencian. Los antipsicóticos está el haloperidol, de 1 a 10 miligramos vía oral o intramuscular o endovenosa. Y el lorazepam, que es de 0,5 a 2 miligramos, que también puede ser intramuscular o endovenosa. Los antipsicóticos tienen algunos efectos adversos bastante conocidos, que son efectos adversos que van por las vías extrapiramidales, como si fuese un parkinsonismo, y dentro de los síntomas más conocidos están las distonías agudas, eh, que son movimientos repetidos, por ejemplo, de la boca y la lengua, o la caticia, que es el síndrome de pies inquietos, ¿no? No dejan de mover los pies. Todos estos son los efectos adversos más famosos de los antipsicóticos. Eh, y después hay otros efectos que tienen que ver con síndromes de QT largo, que esto puede producir arritmias, y el efecto más temido de todos es el síndrome neuroléptico maligno, que da un cuadro de hipertermia y de rigidez muscular.